O noso programa de hoxe non ten desperdicio, crédeme. Lembrades esas películas nas que os norteamericanos nos contan a chegada de migrantes europeos ao leste e a conquista do seu territorio, estendendo a fronteira cada vez máis cara ao oeste? Pois hoxe imos vos contar unha desas películas, real como a vida mesma. Imos vos descubrir unha nova imaxe da Arxentina e, concretamente, da formación deste enorme país a través da vida dun emigrante galego que se converteu nun daqueles pioneiros. Ramón Santamarina, ourensán tráxicamente orfo desde moi novo, fuxiu a Arxentina sendo un adolescente para se instalar na Pampa, en Tandil, na provincia de Bos Aires. Traballou arreo como peón de campo e co que gañaba foi adquirindo bois e carretas, iniciando un negocio co que creou unha gran fortuna. Mesmo fundou cidades como a que leva o nome de Orense. Adquiriu numerosas estancias e finalmente creou unha rendible compañía que continúa vixente na actualidade, Santamarina e Hijos. A fronteira non se desplazaba cara ao oeste, senón ao sur. Pero a súa historia ten a mesma épica e lendaria heroicidade da conquista daqueles horizontes de grandeza aquí simbolizados nas vastas e extensas pradeiras da Pampa arxentina que conseguiu colonizar e as que levou á modernidade, axudando a construir este gran país. E fundando ademais unha gran familia cuxos descendentes, a milleiros, enchen aínda hoxe a máis principal cidadanía arxentina. Estamos diante do Hospital Ramón Santamarina, un home que elixiu Tandil, este pobo, pola súa similitude coa súa Galicia natal para establecerse e comezar unha aventura chea de éxito e esforzo. Hoxe imos coñecer a varios dos descendentes dos 1800 que son nesta familia. Se queredes saber máis deles, só tedes que acompañarnos. Ramón I no lo despide nadie en Vigo. Se subió un barco que podía ir a cualquier lugar del mundo. Este vino al Río de la Plata, vino a Buenos Aires. Coas piores adversidades, o peor punto de partida, foi sin duda un auténtico triunfador. Él se fascina con una zona que se llama Tandil, que tiene serranías que son muy verdes, muy pastosas, muy parecido a su Galicia. ¿Y qué pasaba en Tandil? Que cada vez que venía la carreta de Buenos Aires era un revuelo. A Tandil, por ejemplo, el primer piano y la primera cosechadora de trigo para Juan Fulg la trajo don Ramón Santamarina. Traía el progreso, él traía cosas a Tandil, por eso algunos dicen que es un colonizador. Trajo la primera máquina de coser, una máquina de coser que se llamaba la Silencieuse. Cueros, plumas de avestruz, la lana. Y la carreta es el emblema, el escudo de armas de nuestra familia. Y esa es la llave original. La llave que le dio la libertad, digamos. O sea que es una cosa muy impresionante. Yo tengo una réplica de la llave también. La llave puede abrir o puede cerrar. ¿Y don Ramón Santamarina qué hizo? Abrió. Parece unha película, parece un guión nunca pensado ou difícil de imaginar. En ese entonces se decía, y todavía se dice en algunas historias, que las personas mueren de tristeza. No sé si es así o no, pero puede ser realmente, ¿no? El legado más importante de don Ramón es su descendencia. Cantos podedes ser en total os descendentes de Ramón I? Cercano a los 1800. 1800. E vostede coñeceos a todos? Y yo conozco a todos, sí. Sí? Bueno. Estamos no barrio de Catalinas, moi pretiño do comezo de Puerto Madero, que leva
ese nome polo arquitecto que deseñou o Puerto de Buenos Aires. Hoxe estou acompañada dun gran home, o quinto Ramón da saga dos Santa Marina, moi importantes neste país, e que mesmo poderían ser os protagonistas dun guión de cine. Moi boas tardes, Ramón, como estás? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme también a poder transmitir acá. Esto me sirve como un homenaje a mi antepasado, además. Por suposto que sí. Ramón, imos falar primeiro de Ramón Joaquín Manuel Cesario Santamarina, o que vos lle chamades Ramón I. A súa infancia pasa nun pazo de Ourense, coa súa nai, Manuela Valcárcel, que era unha dama da alta sociedade ourensa. E o seu pai traballaba en Madrid como garda de corps de Fernando VII, verdade? Queda órfão moi pronto. Como perde o seu pai con tan só 8 anos? Fue un episodio sumamente trágico. El padre era guardia de corps en Madrid y iba y venía periódicamente a Ourense, donde vivía la familia, vivía su mujer, María Manuela Valcárcel, que era de una familia muy distinguida, una pequeña nobleza de provincia. Y él, como guardia de corps, se vio envuelto en Madrid, en la corte, en un enriedo con una condesa, la condesa de Priegues, que era soltera además, para peor, parece que eso era peor. Y bueno, y la suegra, enojada con esto y enojada que era un gran despilfarrador de los dineros de la familia de su mujer, la suegra pide al capitán regional de la Guardia de Corps que le pongan algún tipo de castigo. Y en vez de castigarlo, él es exonerado, es echado, digamos, de la Guardia de Corps y regresa a Ourense y pasa un periodo de una gran depresión con eso y un buen día decide pedir una reconsideración al capitán regional y se va con su hijo mayor, que es Ramón, que tenía 8 años, se van de Ourense a Coruña. En A Coruña visitan al capitán regional a pedir una reconsideración de esa sanción tan drástica y tan fuerte y ocurre que el capitán le dice que no hay vuelta atrás. Ahí la decisión está tomada, él está exonerado, no es más miembro de esa guardia de corps, de esa élite que podía además transcurrir sus días bastante bien en la corte madrileña. Así, de manera que él está en una gran depresión, el padre lo lleva hasta la Torre de Hércules. Y allí, frente a los fosos de la torre, el padre se desgarra un tiro en la cabeza y se mata, frente de él que tenía 8 años. Previamente le hace jurar de que él va a recomponer la fortuna de la familia y que va a cuidar a su madre y a sus hermanos. Y le pedía al hijo que reconstruya ambas cuestiones, la familia y la fortuna. ¿Vostede cree que esta petición estivo presente durante toda a vida de Ramón? Yo creo que fue un mandato familiar muy fuerte, muy duro de parte de su padre. No solamente lo que hizo, que fue pegarse un tiro frente al hijo, sino también cargarlo con ese fuerte mandato al hijo que estuvo presente toda su vida. Según mi teoría, y voy a comentar esto más adelante, pero es una teoría mía porque no hay pruebas, también esto es parte del final de vida de Ramón Santamarina. O sea que lo acompañó, como dice la pregunta, lo acompañó toda su vida. Ramón tiña irmáns e irmás? Sí, en realidad en ese momento tenía un hermano, Francisco Javier, que tenía 4 años. Ramón tenía 8, Francisco Javier 4, y la madre, María Manuela Valcárcel, estaba embarazada de quien resultó posteriormente la hermana menor, Dolores Santamarina. Hay una foto de Dolores que tenemos y hay una estatua en Ourense, en una iglesia, en la tumba de ella. En la tumba de ella tiene una estatua hecha por un escultor que se llama Azorei. Ajá, sí, moi recoñecido, ademais. Muy poco tiempo después de la muerte de José García Santamarina, muere la madre también, a propósito del parto. Tienen el parto, nace Dolores y muere la madre. En ese entonces se decía, y todavía se dice en algunas historias, que las personas mueren de tristeza. No sé si es así o no, pero puede ser realmente, ¿no? Fue una cosa tan trágica y tan traumática que algo tuvo que ver, ¿no? O sea, que finalmente Ramón tenía 2 hermanos más, eran 3. E que pasa cando Ramón queda órfão en 1835? Los familiares
de alguna manera se reparten a los hijos. O sea, los hijos sufren un nuevo trauma, digamos. Y Ramón va a parar a unos parientes Valcárcel, Francisco Javier a otros y Dolores la pequeña a otros. Se los reparten. Él no los ve más a sus hermanos. Y en el expediente de tutela le toca a unos parientes Valcárcel, se lo llevan y muy poco tiempo después lo internan en un hospicio en las cercanías de Santiago de Compostela, ¿no? En ese hospicio que se llama Santo Domingo, y ahí queda internado y solamente recibe periódicamente la visita de la lavandera que tenía la familia. La familia tenía una lavandera, ¿no? Que es la única, es otro personaje anónimo, no sabemos cómo se llama ni nada. Otro personaje anónimo que lo contiene un poco al chico, y además le va dando unas monedas, unos dinerillos, le va dando unos dinerillos a él, y con ese dinero él va acumulando algo, no sabemos cuánto, si es mucho, si es poco, pero esto es una tradición familiar que viene de muchos años, que la lavandera esta anónima fue una de las que ayudó a él en ese momento, en ese trance tan difícil. Consegue despois escapar do hospicio coa axuda dun frade que lle pasa a chave pola porta traseira, non da porta traseira. A onde escapou? Bueno, cuento algo sobre la puerta trasera. Hay un fraile que ve que este chico tiene muchas inquietudes, es un chico muy activo, con muchas inquietudes, y está encerrado ahí, y le aconseja escaparse. Le da una moneda. La tradición familiar y unas cartas que hay hablan de 5 duros. No sé qué eran 5 duros en ese momento, habrá que verlo. Otros dicen que eran los 5 duros más las monedas que le había dando la lavandera. Y además le da otra cosa para escaparse, le da una llave de la puerta trasera. Llave que tenemos en la familia, tenemos la llave, está en Tandil, en el campo de unos primos míos que se llama Bellavista, que era la estancia principal de él allá en Tandil. Y esa es la llave original que yo estuve hace unos años en Galicia, recorriendo las partes que hacían a mi bisabuelo, y efectivamente está la gran cerradura con las rejas. La llave que le dio la libertad, digamos. O sea que es una cosa muy impresionante. Yo tengo una réplica de la llave también. Eso lo conservamos como algo muy preciado, porque la llave puede abrir o puede cerrar. Y don Ramón Santamarina, ¿qué hizo? Abrió. Él podría haberse agarrado de su triste infancia, de que el padre se pega un tiro delante de él y que su madre se muere. Sin embargo, eso lo lleva a él a decir: yo salgo adelante. Y así se va a Vigo, y en Vigo no sabemos cómo, pero entra en una corbeta que se llamaba La Española, que hacía habitualmente viajes al Río de la Plata. Tiene muchas entradas al Río de la Plata en el libro de pasajeros y el libro de buques de entrada acá al puerto de Buenos Aires. Esta corbeta tiene muchas entradas, o sea que hacía un viaje regular. Esta corbeta lo contrata como corvé. Un corvé es una persona que se paga el viaje trabajando. Entonces él viaja en la bodega. Él dice en un verso que escribe al final de su vida, dice que viajó como un vil costal. O sea que en la bodega de este buque viaja metido ahí trabajando, haciendo algunos trabajos. En 1840, con 12 anos, chega a Buenos Aires. Quen o acolleu cando chegou? Quen o reclamou? Bueno, Ramón primero, como le decimos nosotros, le decimos Ramón primero. Y Ramón primero no lo despide nadie en Vigo. Nadie lo va a despedir al puerto, ni nadie tampoco tiene acá para recibirlo. Él se subió a un barco que podía ir a cualquier lugar del mundo. Este vino al Río de la Plata, vino a Buenos Aires. No había nadie para recibirlo, pero por suerte se había hecho amigo durante la travesía de Antonio López, de una familia que hoy día existe, que son los López Basavilbaso, y que, bueno, es amigo para toda la vida después de él. Y entendemos que ellos dos empezaron a buscar un trabajo por su cuenta ahí en la zona del puerto, lo que hoy en día sería Barracas, La Boca, toda esa zona Caminito, sur, ¿no? Claro, toda esa zona sur, que era donde llegaban los inmigrantes y iban los inmigrantes. Y ahí es donde él empieza a buscar algún trabajo. El xa tiña estudos, non como a maioría dos emigrantes, por iso daba algún tipo de clase no barrio de Barracas. Múltiples cosas hizo. Entró en una posada que se llamaba la Posada de las Cuatro Naciones, que era de un señor italiano, Giuseppe Badaraco,
que necesitaba siempre alguien que limpiara las habitaciones, limpiara los platos y las copas y atendiera a los pasajeros que venían del sur de la provincia, que iban y traían mercadería. También al mismo tiempo, como él era preparado, sabía leer y escribir, que esa época era importante, como sabía leer y escribir, también enseñaba a la noche a leer y escribir y se ganaba ahí otros pesos más. Bueno, eso hacía, además de una tercera cuestión que hizo, que fue cruzar lo que se llama el riachuelo. El riachuelo, que está enfrente a la boca, enfrente al caminito hoy en día, el riachuelo es un río muy contaminado hoy en día, pero en aquella época era un río que uno se podía meter, digamos, no estaba contaminado todavía, se podía meter, nadar, mojarse, bañarse, bueno. Un poco más adelante, se había roto el puente que cruzaba el riachuelo, entonces cuando llegaban las carretas, los cruzaban en unos botes de cuero. Hacían unos botes de cuero, los ponían en las carretas y buscaban a unos jóvenes que sean de cierta contextura física, como era Ramón Santamarina el primero, y este lo cruzaba a nado, atándose en la boca una soga que llevaban a nado entre 4 una carreta arriba de un bote de cuero. Así, esos eran sus 3 trabajos conocidos en el puerto de Buenos Aires a su llegada. Houve un traballo especial que conseguiu que se chamaba bollero. Que traballo é ese? En que consiste? Bueno, eso ocurre lo siguiente. Estando en la posada de las 4 Naciones, él escucha historias de lo que ocurría en el sur de la provincia de Buenos Aires, ¿no? De cómo era y demás. Esta es una opinión mía, pero estoy seguro que es así. Estoy seguro que es así. Él se fascina con una zona que se llama Tandil, que tiene serranías que son muy verdes, muy pastosas, muy parecido a su Galicia. Claro. Y entonces se anima y le pide a uno de los pasajeros, un señor Pareja, que era tandilero de Tandil, le pide que le haga una carta de recomendación para poder viajar y entonces consigue trabajar como boyero en una tropa de carretas que sale para el sur. El boyero es el que va manejando una de las carretas, ¿no? Es el que maneja una de las carretas, no la primera, pero que es el tropero, el patrón, el jefe, sino alguna de las carretas que van en esta tropa. Y él como boyero lo que tiene que ir es ir sentado en un palo, así a horcajadas, va sentado en un palo, llevando las riendas de los bueyes. El boyero es el que maneja los bueyes que tiran la carreta, y ahí viene la palabra. E chega ao Tandil en marzo de 1845 ou 46. Sí, eso no tenemos certeza total, yo creo que llegó en el 45 ya, pero no tengo certeza total si fue 45 o 46, llega a Tandil, pienso que bastante fascinado con esas sierras de Tandil que son muy bonitas, son muy pastosas, y llega a ese pueblo, ese pequeño poblado, que tiene unos 700 habitantes, nada más, y que tiene un fuerte, ¿no? Un fortín de frontera. Ya está dentro de la zona donde había indios, ¿no? Indígenas. Donde había indígenas y ocurrían episodios trágicos periódicamente. El gobierno central de la provincia había creado una línea de fuertes que eran en zona de frontera entre la parte civilizada y la parte donde todavía había indígenas. Instalado na instancia San Ciríaco de Ramón Gómez atopa traballo de peón, pero a súa boa formación tamén propicia que faga outras tarefas. Cales eran? Sí, eso es cierto también, esa pregunta. Él, la recomendación que obtiene en Buenos Aires es para trabajar en la estancia San Ciríaco, que era de una familia de los Gómez. Los Gómez eran parientes de Rosas, el gobernador, y tenían grandes extensiones de tierra ahí, tierras que estaban, como dije, en la frontera con el indio. Y él lleva una recomendación para trabajar en esa estancia de los Gómez. Y ahí entra a trabajar como peón de estancia. Pero como era bastante preparado, le dan tareas de lo que se llama peón de patio. El peón de patio es el peón que está cerca de la casa. No es el peón que está trabajando en el campo con las vacas o con otros trabajos y quehaceres de campo, sino más bien más cerca de la casa, cortando la leña,
limpiando el patio central de las casas, donde había un aljibe para el agua, donde él era el peón cercano a la casa, era el peón que tenía contacto con los patrones de la casa. Y además escuchaba lo que ocurría y lo que era importante y lo que pasaba en Tandil. ¿Y qué pasaba en Tandil? Que cada vez que venía la carreta de Buenos Aires era un revuelo. Llegaba algo de la civilización, traía algo de Buenos Aires. Se podía mandar a Buenos Aires alguna mercadería para vender. Era un acontecimiento la carreta. Era muy importante la carreta. Claro. Y la carreta es el emblema, el escudo de armas de nuestra familia. É certo que merca unha carreta cos seus aforros. Sí, es cierto, él compra una carreta con sus moi ahorros. curta idade, verdade? Sí. Moi noviño. E coa súa carreta, e coa fama de cumpridor, de formal, de serio, non? Converteuse en proveedor do forte, ao mando do coronel Benito Machado, que era un forte fuerte. Los fuertes de frontera eran unos fortines donde había un regimiento con un militar a cargo y que se formaba primero como fuerte solamente, como fortaleza, un fortín de frontera, y luego se iba armando un poblado alrededor. O sea, Tandil tenía 700 habitantes y en el centro del pueblo estaba el fuerte, ¿no? El fortín. Cumplía la función de frenar los ataques de los indios, ¿no? Esa es la función del fuerte. Y bueno, y Ramón Santamarina se vincula con el comandante del fuerte, que era Benito Machado. Tengo una foto de Benito Machado junto con Ramón. Benito Machado le encarga también a él las provisiones para el fuerte, ropa para la tropa, comida, armas, armas y todo eso. Ese es uno de los trabajos que también empieza a hacer, a aprovisionar el fuerte de Tandil. Señor Santamarina, estamos ante dous dos símbolos máis importantes da familia, esta carreta e estas liñas. Que significan estos dous lugares? Bueno, acá está muy bien escrito y resumido en estas palabras que escribió mi madre, la Asteña Colombre de Santamarina, que dice Bellavista. Bellavista era su campo primero en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires. Y dice, esta carreta representa el símbolo de la mejor herencia que don Ramón Santamarina legó a sus hijos. Entereza en la adversidad, constancia y honradez en el trabajo y en la prosperidad, tolerancia y bondad, dejando de esta manera a sus descendientes un ejemplo a seguir. Realmente eso significa la carreta, es el mensaje que nos llega en las sucesivas generaciones, que con esfuerzo y con trabajo se puede salir adelante y se logran muchas cosas. Co tempo chega a ter 19 carretas e o que o diferencia dos outros carreteiros é que Ramón Santamarina é tropero, é dicir, dirixe a tropa e viaxa sempre nas súas carretas. Esa é a diferencia. Él, a diferencia de los otros emprendedores, empresarios carreteros que había en la provincia de Buenos Aires, en todo el sur de la provincia de Buenos Aires, él siempre iba en los viajes. Él no era un empresario que dirigía, sino que él estaba comandando la tropa, era tropero. Él comandaba su tropa de carretas, iba y venía, tardaba hasta 3 meses a veces en venir de Buenos Aires a Tandil, que son unos 400 kilómetros. Esta prematura decisión foi o que propiciou, entendo, o seu brillante futuro como colonizador e facendado, non si? De alguna manera fue un colonizador porque él empezó a llevar mercadería de Tandil que se vendía, ¿no? Frutos del país, por ejemplo, cueros, ¿no? Lanas, y traía el progreso. Él traía cosas a Tandil, por eso algunos dicen que es un colonizador. Él traía permanentemente cuestiones a Tandil para que Tandil progresara. Era su nueva patria, su segunda patria, ¿no? Y entonces él trajo material para construir la primera iglesia, trajo la primera máquina de coser, una máquina de coser que se llamaba La Silencieuse. Y él aprendió en Buenos Aires, en su viaje a Buenos Aires, como era tropero, tomó unas clases para después enseñarle a alguien cómo coser. También cosía. No cosía después él, pero enseñó a alguien al que usó la máquina, le enseñó a cómo usarla. Y así trajo una cantidad de material y de cosas que significan progreso y colonización de esa zona. A Tandil, por ejemplo, el primer piano y la primera cosechadora de trigo para Juan Full la trajo don Ramón Santamarina. Pero acá se traían las mercaderías y volvían con los frutos, lo que se denominaban los frutos del país. Los cueros, plumas de avestruz, la lana.
Y don Ramón llegaba con estas carretas hasta Bahía Blanca, que era donde estaban los fuertes. Sí. Entonces ahí es donde había ya la civilización, pero siempre con el peligro de los malones, los bandidos, luchaban contra el clima. Pensemos que un viaje Buenos Aires-Tandil duraba como 3 meses. Esto andaba muy lento, ¿no es cierto? Pero así se hizo la Argentina. Hasta 1850 hubo malones en Tandil, ¿no? Hasta 1850 hubo malones, después muy esporádicamente. El gran malón de 1850 fue el último, que a Ramón Santamarina le robaron 450 caballos. Los malones, era bastante peligrosa la zona, sin duda, ¿no? Por eso es que Ramón andaba siempre armado. Tenía no solamente cuchillos, sino un revólver. En algunas fotos de él se ve que lleva un revólver en el cinturón. Y era una zona de frontera con ataques de indios. Los malones son ataques imprevistos de los indios que buscaban llevarse vacas entre los pobladores vecinos al fuerte, buscaban llevarse mujeres cautivas, ¿no? Se llevaban las cautivas, que es un tema acá muy importante que hubo, se llevaron cautivas para los caciques, y se llevaban, y también depredaban, había de gran depredación y destrucción y muerte. Quen era o Tata Dios? A única persoa coa que Ramón Santamarina faltou unha cita, segundo él afirmaba. Quen era? Sí, eso irónicamente afirmaba que faltó a la cita. Tata Dios, bueno, la familia Gómez, que ya hemos hablado, donde él había trabajado en origen, había uno de los miembros de la familia Gómez que tenía algunas dolencias, enfermedades, y le habían recomendado que había un curandero entrerriano que se llamaba Jerónimo de Solané. Jerónimo de Solané le decían el Tata Dios, y era como un curandero. Y entonces lo contratan los Gómez y lo llevan a su estancia, ahí en Tandil, y lo ponen en un puesto. Un puesto es una casa que no es donde están las casas principales, sino en algún lugar del campo. Lo ponen ahí para atender a la gente que quisiera curarse de algún problema que tuviera. Uno de ellos era uno de los miembros de la familia Gómez. Bueno, ¿qué ocurre? Este curandero les empieza a meter en la cabeza a todos los enfermos que el gran problema que tenían era tres cosas, dicen, los extranjeros, los liberales y los masones. ¿Y qué eran estos? Eran todos los inmigrantes. Los inmigrantes eran liberales, venían y querían tener su libertad. El caso de Ramón Santamarina, quería tener su comercio, su actividad, su vida. Eran extranjeros, ¿no? Y habían formado masonías. En la Argentina era muy común formar grupos masónicos, y en Tandil se formó una logia masónica del cual Ramón Santamarina era miembro, activo, muy activo. Pero bueno, el tema interesante ahí es que Tata Dios metió en la cabeza de mucha gente que lo iba a ver que el gran problema era esta gente nueva que iba llegando y que había que matarlos. Y se programó una gran matanza, ¿no? Y ocurrió el 1 de enero de 1872. El 1 de enero de 1872, si mal no recuerdo, mataron 36 personas, ¿no? En la lista estaba Ramón Santamarina, ¿no? Y él no concurrir a la cita fue en realidad una ironía de él, que repitió en alguna carta, pero en realidad ocurrió un episodio que fue el azar, puramente, ¿no? Él ya tenía su coche de caballos con un cochero. Era Eugène Gautonier, un francés. Y Eugène Gautonier había tomado de más la noche del 31 de diciembre, en los festejos de fin de año, había tomado un poco de más y se atrasó en el horario que Santamarina quería salir siempre metódicamente de su estancia de una a la otra. Tenía que salir de su estancia a Los Ángeles a su estancia a Bellavista. En el camino iba a ser interceptado. Y hay una carta de él escrita el día 2 o 3 de febrero, manuscrita, de enero, perdón, donde él dice, yo estoy vivo de milagro, pues yo he debido morir en manos de quienes yo más confiaba. Y esto fue porque uno de sus capataces fue uno de los que estaba en esa zonada. Y él no concurrió por el azar, porque su cochero se atrasó y no lo agarraron y se salvó. Pero murieron 36 extranjeros, una matanza muy cruel. Santamarina fue al pueblo, se empezaron a enterar todos, armaron un grupo de ciudadanos y los persiguieron y capturaron a todos, incluyendo a Jerónimo de Solané, que no participó de la matanza, era el instigador, sí. Digamos,
El autor intelectual, el cerebro de la operación, pero no intervino. Fueron condenados todos, entre los cuales había 2 capataces de Santa Marina, que lo habían tratado de traicionar. Y Tata Dios, en cambio, fue puesto preso y una mano misteriosa por la ventana del calabozo lo mató. Así que no llegó a ser condenado. Según una tradición en Tandil, se tiraron a la suerte varios de los habitantes de Tandil a ver quién lo mataba. Porque tenían miedo que, como no había participado, podría salir libre, cuando era el autor intelectual de la matanza. Y ahí murió Jerónimo de Solané. Increíble. Increíble la historia. Increíble. Sigo apaixonada con este guión que nos estás relatando. Cando se fai o trazado urbano da cidade en 1849, compra fincas urbanas? En 1849 empieza la compra de propiedades, empieza la compra de propiedades. Él se da cuenta que viene el progreso, el indio se va a retraer más hacia la Patagonia y empieza a comprar propiedades urbanas y rurales, y compra sus primeros campos allí. Bellavista fue un campo que, en teoría, fue el primer campo que don Ramón Santamarina adquiere. Desde acá él dirigía sus establecimientos con la ayuda de sus hijos y de sus capataces, y siempre fue un punto de reunión de la familia Santamarina. De vuelta el azar, la suerte, hizo que Santa Marina estuviera en el momento adecuado, en el timing adecuado. Estamos hablando de 1853-54, ¿no? Y ahí se desata la guerra de Crimea. Y Inglaterra, que participaba en la guerra de Crimea, le pide a la Argentina cueros. Y ahí ve Santa Marina la posibilidad de llevar muchos cueros, porque había mucha hacienda, muchas vacas, muchos vacunos. Entonces él arma piquetes de peones, buscan esta hacienda cimarrona, la matan, la cuerean y llevan los cueros a Buenos Aires, en las carretas. Luego más adelante se siguen llevando ya en el ferrocarril. Cuando es en la época de las carretas, es para el pedido de Inglaterra para la guerra de Crimea, que piden cueros porque hacía mucho frío y que necesitaban cueros para las vestimentas. Cos cartos do coiro das carretas, con 36 anos, que nos acaba de ensinar unha foto dese momento, compra a Aarón Castellanos a súa primeira estancia chamada El Cristiano. En realidad, él compra simultáneamente 2 estancias. Una en Tandil, en 1863, y en el mismo año compra una en una localidad ya más al sur, que se llama Tres Arroyos. Tres Arroyos es una localidad más al sur, muy cerca del cual está un pequeño pueblo que se llama Ourense, en memoria de Ourense, la ciudad natal de Ramón, y esas 2 estancias las compra muy simultáneamente, el mismo año, ¿no? Es las primeras 2 estancias que compra. Cristiano, en Tres Arroyos, y 2 hermanos en Tandil. Y eso empieza su actividad como estanciero. Iso de ser estanciero, en que consiste concretamente? Estanciero, sí, estanciero es el señor que tiene una estancia, un establecimiento rural. Que tiene un establecimiento rural. Tiene tierras y las explota. En la Argentina le decimos estancia y el propietario es el estanciero. O que debería ser un gandeiro. Si se dedica a la ganadería, es un ganadero. Si se dedica a la agricultura, un agricultor. Hoy en día le decimos productor agropecuario. Sí, porque que vostede tamén. Que es lo que es la familia actualmente, toda la familia, productor agropecuario, que combina las 2 actividades, la ganadería y la agricultura. Tras 23 anos na Argentina, merca esta estancia e chega a ter despois 33, 281.727 hectáreas, 20.000 vacas, 700.000 ovellas, enorme todo isto. Tal volume de negocio debeu ser moi importante para a vida económica nesa zona. En que medida repercutiu nesa área territorial? Bueno, pongo un poco más todavía en el tema. Ainda máis. Pongo un poco más. La guía Baedeker, que es una guía turística muy antigua, dice que era el mayor productor agropecuario de la Argentina, no de la zona, de la Argentina, ¿no? Con esas 700.000 ovejas, 20.000 vacunos
y 33 estancias con casi 300.000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires. Llegó a tener 1 millón de hectáreas en otras zonas. Ramón Santamarina tenía una visión bastante integral, ¿no? Es lo que en el mundo empresario llamamos integración vertical de un negocio, ¿no? La integración vertical va desde la producción que él tenía hasta el transporte, logística, depósito y exportación. Y él cubrió toda esa línea de trabajo. Era una cosa muy novedosa. Y él tiene esa visión de negocios. Hay una visión de negocios de integrar toda la línea de producción, ¿no? Y sobre esa integración vertical que él hace, funda luego, en 1890, ya más posteriormente, funda la Casa Santamarina, que era una casa de comercio, donde integra todas esas actividades, ¿no? A esas actividades le agrega él después, posteriormente, antes de 1890, pero posteriormente a estar en la zona de Tandil, va agregando casas de comercio, de ramos generales se llaman. Las casas de comercio de ramos generales son casas de comercio que venden todo, desde prestan dinero, porque prestaba dinero, era casa bancaria, podía prestar dinero él. Era una casa bancaria también, era una casa que vendía productos, que vendía comida, que vendía vestimenta, que vendía zapatos, que vendía todo. Todo lo que se necesitaba en ese momento se podía vender. Él tiene 6 casas de comercio a lo largo del sur de la provincia de Buenos Aires, que luego las integra y forma la Casa Santamarina, consignataria de Hacienda, hoy en día, que antes era una empresa comercial amplia, ¿no? Era un visionario. Sí, un visionario. Cómo llevaba la contabilidad. Era muy prolijo, una contabilidad con estadísticas de producción, meteorológicas, que nadie tenía. Entonces él sabía cómo venían las lluvias o las secas. Toda una cosa increíble. Todo eso además está documentado, además de los libros de comercio de él, que todavía los tienen unos parientes míos en Tandil, hasta las 2000 y pico de cartas que hay. Hay 2000 y pico de cartas que él le escribe a los encargados de los campos, dándoles instrucciones y enseñándoles cómo había que hacer las cosas y corrigiéndoles y diciéndoles que tienen que llevar estadísticas de producción, de sequía, cuestiones meteorológicas, de lluvias, cuadernos de lluvias y todo eso, porque él iba manejando todo ese esquema de negocios tan innovador para la época. Sí, totalmente, impresionante. Impresionante. Hai unha pedra en Tandil que se chama a Pedra Movediza, que pode ter algunha similitude coa nosa Pedra de Avalar de Muxía, non sei se a coñece. Sí, la conozco de nombre, no he estado, pero sí. no sé. Pero esta piedra movediza es una cuestión muy curiosa, ¿no? La piedra movediza es una piedra enorme que había, que muy imperceptiblemente tenía un movimiento. Estaba en la esquina de un peñón, en la punta de un peñón, y muy imperceptiblemente se movía. Y nadie se daba cuenta que se movía si no ponías debajo de ella una botella, por ejemplo. Entonces ponían una botella y ¡trac!, la rompía. Sacaba, ponías otra y al rato, ¡trac!, la rompía. De manera que era realmente una cuestión muy, muy especial. Y bueno, tanto es así que Tandil significa Tal-lil en el idioma de los indios pampas, es piedra que late, ¿no? Significa piedra que late, que debe ser la piedra movediza. Debe ser, claro. La piedra movediza estuvo en peligro, empezaron a ver, empezó la industria de los picapedreros en Tandil, ¿no? Porque la piedra de Tandil era muy buena para la construcción. Entonces empezó a haber picapedreros, y los picapedreros golpeaban las sierras y había peligro que se cayera. Entonces Ramón Santamarina, hijo, el segundo, que lleva el nombre, le pidió al padre comprar 32 hectáreas alrededor de la piedra de Tandil para preservarla. Y está la escritura de compra, se compran eso, 32 hectáreas con la piedra, y lo donan a la ciudad de Tandil. Está donado a la ciudad de Tandil. Caeu en 1912. Recuperouse? No se recuperó. Hoy en día el intendente de Tandil ha hecho una réplica de la piedra movediza, que no se mueve, simplemente es el mismo formato y el mismo tamaño, pero es una réplica de otro material, ya no es una piedra. Con 33 anos, Ramón ten un primeiro matrimonio con Ángela Alducín, originaria do País Vasco. Isto foi en 1860, que falece no seu cuarto parto. Cando morre, el deixa os seus fillos ao cuidado de Dolores en Ourense. Regresan todos de volta a Argentina ou algún queda para sempre en Galicia? Bueno, hay unas aclaraciones que hacer acá. Él, Ramón,
se vincula con la comunidad vasca en Tandil. En Tandil hay una comunidad de vascos españoles importante. Y ahí se vincula con la comunidad vasca y se enamora de una joven frágil llamada Ángela Alduncin. Nosotros le decimos Alduncin, pero es Alduncin. Y bueno, y con ella tiene sus primeros 5 hijos, no 4, 5 hijos. La primera es Elena, en 1860, perdón. En el 61 viene Ramón el segundo. Luego viene José y después viene María Josefa, que a raíz del parto de María Josefa muere Ángela Alduncin, ¿no? Bueno, ya cuando nace José, Ramón decide, o sea, estamos hablando de 1862, cuando nace José, su tercer hijo, él decide viajar a España a buscar a sus hermanos. Unos 20 años, más o menos, 20 años después de haber llegado, viaja a España y busca a sus hermanos y los localiza, a los 2 hermanos. Y los invita a venir a la Argentina y vienen de visita a la Argentina y vienen a Tandil. Y están en Tandil una estadía de un tiempo, que es cuando nace José, su tercer hijo, ¿no? Y entonces ahí vuelve a conectarse con sus 2 hermanos que había dejado de ver hacía muchísimos años. Es importante el punto. Ramón pierde a su primera mujer. También había fallecido la hija mayor, o sea que quedan 3 del primer matrimonio, 3 hijos. Ramón el segundo, José, Angelita, y decide que allí en Tandil no sabe qué hacer y decide que llevarlos a España con su hermana Dolores para que los eduquen allá en España bien. Y él regresa y los deja, ¿no? Hay un episodio muy triste comentado en una carta de Dolores que ve como él acompaña a sus 2 hijos mayores, a Ramón y a José, parece que Angelita todavía era muy pequeña, a comprar los uniformes y los útiles que había que comprar para el colegio que iban a ir, ¿no? Y bueno, y los deja con esa tía de ellos y hermana de él, de Ramón el primero, allá en España y se vuelve a la Argentina. 2 regresan luego, Ramón el segundo y José. Y Angelita queda con su tía para siempre allá. Que se chamaba Dolores, ¿no? E esta Dolores se casou en segundas nupcias con un home apellidado Varela, e de aí que Ángela Santamarina Alduncin acollera ou incorporara ese apelido e o coñezamos hoxe como Angelita Varela, a marquesa de Atalaya Bermeja e outros títulos nobiliarios, que chegou en 1925 a ser presidenta honoraria da Cruz Vermella Española, non? E que destacou tamén pola súa filantropía. Entón, Ramón Santamarina non hai que esquecer, e parece unha película, parece un guión nunca pensado ou difícil de imaginar. Con 8 anos contemplou como seu pai se suicidou diante dele, con 8 anos o carón da Torre de Hércules. Cuando en el año 2016 el presidente de la región de Orense visitaron con una delegación muy importante, eran como 20. En aquel entonces yo era diputado de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, me tocó recibirlo. Y bueno, previamente se habían puesto en contacto porque querían tener conocimiento de Ramón Santamarina. Contactamos en Buenos Aires con Eduardo e con Ramón, Santamarina de pura cepa, auténticos santamarinólogos. Xa en Buenos Aires, na Recoleta, no cemiterio, pois fixemos un acto ali, no que case 200 descendientes se deron ali para poñer en valor o seu nome e lembrarnos de él, non? Puso una placa, nos juntamos unos cuantos, Santa Marina. La verdad que un acto muy, pero muy lindo. Me dio esta bandera que yo la quería tener acá en Bellavista como un recuerdo de su visita. E Ramón Santamarina, pois o que fixe, pois é darnos esa trayectoria, iso que damos en chamar ourensanía, que é unha forma de ver o mundo, ¿no? Ver o mundo a milleiros de kilómetros, pero coas piores adversidades, co pior punto de partida, foi sin duda un auténtico triunfador. E incluso foi fundando cidades, unha delas Orense. Orense balneario, ademais, que coincide coa nosa esencia de provincia termal.
O sea que a min cando me dicen que Ourense non ten mar, digo que niego la maior. Eu estuve en Ourense, tiñamos mar e tamén auga termal, non? Máis tarde volve casar con Ana Irazusta, coa que ten 13 fillos máis, non é así? Sí, 13 máis. Tiña unha percepción da familia como un clan. Vimos unha foto tamén que nos mostrou vostede na cal estaba reunida toda esa enorme familia, que parecía case unha clase dun colexio. Sí. Él, cuando vuelve, queda vinculado con los Alducín y se enamora de una sobrina de su primer mujer, Ana Irazusta, que es la con quien se casa luego y que es con la que vive todo el resto de su vida hasta su muerte. Con ella tiene 13 hijos, del cual sobreviven solamente 10, le sobreviven a él, hay 3 que murieron de pequeños, y él tenía una concepción familiar vinculada a un clan familiar empresario, es decir, la familia y la actividad económica, comercial de la familia, todo junto. Tal vez fruto de aquel mandato de su padre que tenía que recomponer fortuna y familia, tal vez. En 1878 instálase en Bos Aires coa súa familia, concretamente na Rúa México. A que actividades económicas se adicaba nese momento? Compra a la familia Casares, le compra una casa de apartamentos que entra por la calle México y sale por la calle Chacabuco. Hoy en día es el Pasaje Santa Marina, se llama. Tiene una placa con el nombre del pasaje y allí instala toda la familia y él se dedica a dirigir desde acá un poco, ya no visitando tanto los campos, sino desde acá dirigiendo y va formando una actividad comercial acá que es financiera, agropecuaria, de negocios, de exportación, etc. Así que eso es lo que se dedica acá en Buenos Aires. Periódicamente viaja a Tandil, ¿no? Años después, esa actividad comercial financiera se traduce después en la casa consignataria Santa Marina e Hijos, donde asocia a todos sus hijos, ese concepto de clan familiar empresario. Precisamente diso que me estás falando, Ramón, do significado que tiña para él esa empresa familia, asina o que chama Acta Familia. En que consiste iso? Bueno, él en 1890, primero, hay dos cuestiones acá. En 1890 él crea Santa Marina e Hijos, ¿no? Una sociedad colectiva que luego pasa a ser una sociedad por acciones, que hoy en día subsiste, es una sociedad que tiene 130 años de antigüedad en manos de la familia. Trabajan ahí, la dirigen miembros de la cuarta y quinta generación y trabaja un joven de la sexta generación ya ahí. Eso es un tema. Luego, 2 años antes de morir, en 1902, él invita a toda su familia. Él estaba en su casa, invita a toda su familia a hablar con él. Y vienen todos menos Angelita, que vivía en Ourense. Bueno, y ahí les hace firmar a todos, o firman todos, vaya a saber cómo fue, un acta de familia. Un acta de familia es un acta que tiene cuestiones familiares y legales. Y él ahí da unas instrucciones, cómo se tienen que ir incorporando a la familia los miembros jóvenes, principalmente los varones. Las mujeres trabajaban menos en aquella época, tal vez, cómo tienen que trabajar, cuáles son las virtudes que hay que seguir, ¿no? La honradez, el buen nombre y el honor de la familia, el ejemplo, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas muy interesantes, por ejemplo, plantar árboles. Por eso a su hijo Ramón le dan luego el premio al mayor plantador de la Argentina, con 1 millón de plantas. Bueno, y él les da muchas cuestiones, muchas indicaciones de cómo se debe trabajar en el futuro, en ese clan familiar empresarial, digamos a decirlo. El legado más importante de don Ramón es su descendencia. Es la familia que él supo crear o fundar, en donde hubo gente destacada en todas las actividades y que aún hoy, después de tantos años de que él ya ha muerto, lo conservamos con mucho cariño y mucho respeto. Ramón, para que me faga unha idea, cantos podedes ser en total os descendentes de Ramón I? De los 10 hijos que le sobrevivieron del segundo matrimonio y los 3 del primero, o sea, de los 13 hijos que sobrevivieron a Ramón Santamarina el primero, llegamos a hoy cercano a los 1800. 1800? E vostede coñeceos a todos? Y yo conozco a todos, sí. Sí? Bueno,
sexta, séptima generación ya me empiezo a perder. Unha reunión familiar así é imposible. Hemos hecho 3 reuniones familiares, ¿no? Acá en una casa de la familia en Monte Grande, que queda al lado de Seiza, donde está el aeropuerto, se hizo una reunión al que asistieron cerca de 800. Y, o sea que nos conocemos esos 800, nos conocemos. Después hicimos otra reunión en Tandil que hubo como 500. Y después hubo una tercera reunión de 300 también. Les cuento que en el año 2004, cuando se cumplieron los 100 años de su muerte, nos juntamos acá en la estancia 500 Santa Marina y plantamos allá en aquel sector del campo 13 robles que simboliza cada rama de la familia. Tenemos ahora, por supuesto, con el WhatsApp, tenemos un chat, un grupo. Pero de 1000 personas es imposible. Pero es imposible, porque si yo ahora, después de esta simpática entrevista que están teniendo ustedes, abro mi teléfono celular, voy a tener, en ese chat debe haber 200 mensajes, que ya no puedo leerlos. Eu teño aquí unhas verbas que me gustaría que, se queres, se te apetece, nos leas e me fales de quen escribeu estas fermosas liñas e que significan para ti. Bueno, estas líneas son las tenemos todos en la familia, esto, no sé dónde lo obtuvieron, pero nosotros tenemos estas líneas dejadas por Ramón Santamarina el primero, y fueron encontradas por su hijo Antonio Santamarina adentro de un libro luego de la muerte de Ramón, ¿no? Él escribió acá y esta es su historia, esta es su historia. Lejos está esto, por supuesto, de Rosalía de Castro y de ser un poeta. Simplemente él escribió esto que me gustaría leerlo, ya que me lo dan, y que es la historia, en breve, muy breve síntesis, la historia de su vida. Y dice así: llevóle su padre al sitio fatal, para allí sumirle en triste orfandad. En un buque luego se pudo embarcar, y allí lo hacinaron como vil costal. Fue a orillas del Plata, de la Europa va, para ser vendido después de adeudar. Acá quiero hacer un paréntesis, porque esta expresión nadie la entiende en la familia, esto de ser vendido después de adeudar. Y yo hice una pequeña investigación histórica aficionada, como dije que soy, y en realidad vendido también significa traicionado, es vendido a alguien, traicionado después de quedar por sus deudos, por sus parientes. Él fue traicionado, lo abandonaron, entonces dice para ser vendido después de haber adeudado, ¿no? De haber quedado deudo. Bueno, y sigue así. Hay unos puntos suspensivos en el poema, que es su vida, y dice así: aquel huérfano humilde es hoy un gran señor, y luego tacha gran y deja, es hoy un señor, y al honrado trabajo debe tal posición. El poema es muy lindo, es la historia de su vida, marca una cuestión muy importante y marca lo que acá decimos que es una característica de los gallegos. Muy importante, muy importante, lo decimos acá. El gallego es un hombre trabajador, honrado, perseverante, ¿no? Muy trabajador, y él acá marca eso al final de todo. El honrado trabajo debe tal posición. Yo creo que eso marca su característica de gallego también. Eso es un punto importante en ese poema. Sí. Refleja gran humildade nese tachar a palabra gran para deixalo... Sí. Él dice, soy un gran señor, y luego con tinta le pone una mancha de tinta. Cuando se pone a trasluz este papel, el original de este papel se pone a trasluz, se ve que está escrito antes gran señor. Este verso original lo tenía mi abuelo Antonio Santamarina al costado de su cama, y bueno, y tuve la suerte yo de poseer el original y lo tenemos acá. Este es el verso que escribe don Ramón. Este es una fotocopia, pero el original lo tenemos acá guardado, donde él relata su historia.
y luego pone esa mancha de tinta arriba para... Fermosísimo. En 1904, con 77 anos, falece nunhas circunstancias tráxicas. Sábese ou pódese intuir as circunstancias que empurran a un home de semellante éxito a tomar unha decisión deste tipo? Bueno, no dejó nada escrito, o por lo menos hemos investigado y no hemos encontrado nada escrito que nos diga por qué quiso morir y por qué tomó la decisión que tomó y murió en 1904. Sin embargo, hay 2 o 3 teorías en la familia. Yo adhiero a una teoría que entiendo que surge de unas cartas, de las últimas cartas de los últimos 2 años. Comenta repetidas veces a los encargados de las estancias y a sus hijos que tiene unas tremendas jaquecas, tiene tal vez un tumor cerebral, un tema de salud, porque tiene unas tremendas jaquecas que no soporta y que no tienen cura en ese momento, no tenía ningún tipo de tratamiento, ni tampoco certeza de lo que era. Y a eso se suma también un libro muy interesante que hay de un historiador del Pech, y del Pech cuenta que se encontró con Ramón Santamarina en La Prida o en Tres Arroyos, en un hotel. Santamarina había ido a vender lana, seguía trabajando todavía, y le dice, Santamarina le cuenta, y él lo pone entre comillas, de manera que puede no ser literal, pero es muy cercano a lo que le dijo, que sus médicos le habían aconsejado no trabajar más, y que eso para él era un decreto de muerte. No podía trabajar más, no podía, tal vez, cumplir el mandato que le había dejado su padre. Contaba una nieta de él que estaba en la casa el día que él murió, ahí en la calle México, él murió en esa casa. Contaba que lo ponían en un sillón que él pidió que pongan en una ventana que daba para el sur, que era para Tandil. Quería mirar para Tandil. Él estaba sentado ahí, no podía ir, pero quería mirar. Muy emocionante. Qué bonito. Muy emocionante.